Buen día, compañeros. En este apartado vamos a tratar sobre la máquina síncrona. Está dirigida por Ariel Andrés Isea Miranda y quienes habla, Alfredo Yesid Cañas Villamizar. Vamos a ver unas generalidades de la máquina síncrona. La máquina síncrona utiliza un estator constituido por un devanado trifásico, distribuido a 120 grados, idéntico a la máquina asíncrona. El rotor está formado por un devanado alimentado desde el exterior a través de escobillas y anillos rotantes mediante corriente continua. El rotor puede ser liso o de polos salientes. Industrialmente, es el generador utilizado en la mayoría de las centrales eléctricas, turboalternadores y grandes alternadores hidráulicos. Como motor se usa principalmente cuando la potencia de demanda es muy elevada, es decir, mayor a 1 megavatio. En estas imágenes podemos ver el motor o generador de rotor liso. De igual manera, el rotor de polos salientes. El de rotor liso se utiliza para elevadas velocidades, como en los turboalternadores. Y el de rotor de polos salientes se utiliza para velocidades de giro muy bajas. Estos se utilizan en las centrales hidroeléctricas. Principio de funcionamiento. Como motor, el rotor gira a la misma velocidad que el campo, es decir, a la velocidad de sincronismo. Lleva la cabalidad a la siguiente fórmula. La velocidad de sincronismo va a ser igual al factor 120 multiplicado por la frecuencia del sistema, dividido por el número de polos que tenga la máquina. En el estator, el devanado trifásico distribuido alimentado con un sistema trifásico de tensiones provoca un campo magnético giratorio, lo cual en el rotor, el devanado alimentado con corriente continua crea un campo magnético fijo. Ocasiona una interacción de campo-rotor, lo que da origen al par y giro de la máquina. Principio de funcionamiento como generador. ¿A qué aplica? Que la frecuencia va a ser igual al número de polos de la máquina por la velocidad del rotor, es decir, minutos, revoluciones sobre minuto partido en el factor 120. Con esto obtendremos la frecuencia del sistema, del generador. Para conectar el generador a una red es necesario que gire a la velocidad de sincronismo correspondiente a la frecuencia de la red. En el estator, el devanado trifásico distribuido conectado a la carga o a la red que se desea alimentar. El rotor es alimentado con corriente continua que crea un campo magnético fijo. Se hace girar por medio de una turbina. El campo creado por el rotor girar induce la FEN en el estator y por lo tanto hace circular una corriente por la carga, lo que provoca una transformación de energía mecánica en energía eléctrica. Acá vemos el circuito equivalente por fase de la máquina síncrona. Lo tenemos funcionando como generador y funcionando como motor. En el caso funcionamiento como motor, la corriente sale del generador, sale hacia la carga. Vamos a tener una resistencia síncrona y una resistencia en el estator. Del mismo modo, para el motor se cumple el mismo fenómeno. La única diferencia es que el sentido de la corriente va a cambiar. En el caso del motor, la corriente se inyecta de una red de tensión exterior. En el cambio, el generador sacamos energía, corriente del generador. De allí vamos a sacar corriente para las cargas. La FEN es proporcional a la corriente de excitación del rotor. En funcionamiento como generador representa la tensión que se induce en el estator. En funcionamiento como motor en funcionamiento como motor a la fuerza contra la electromotriz que es necesario vencer para que circule la corriente que alimenta el motor.
Generador síncrono en carga. Para un sistema de tensión salida, el generador puede ceder o absorber potencia reactiva, dependiendo de qué carga es inductiva o capacitiva. En el caso de alternador con diferentes cargas, tenemos carga resistiva, inductiva y capacitiva.